Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Aquí transmitiendo en este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, ciencia ficción, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y pues ya estamos en el mejor mes del año, criaturas de la noche, con el mes que tanto estábamos deseando en este canal, porque pues en octubre es el mes favorito de las historias de terror, de los géneros, pues ya saben, pues todo lo que nos encanta. Y como es de costumbre o es tradición aquí en Deimos, en el mes de octubre abordamos especiales y por lo tanto seleccionamos algunos géneros en donde ustedes también participan compartiéndonos material literario sobre cierta temática que terminamos exponiendo. Y el tema que les tenemos preparado el día, o mejor dicho, esta noche, viene siendo cuando la naturaleza se revela. Cuando ese animalito, ese peludito que le dicen el mejor amigo del hombre, o ese gato, o esa ave, o ese animal que se oculta debajo de las aguas, termina rebelándose contra el hombre y el hombre se convierte en la presa y el animal en el depredador. Nosotros como seres humanos hemos destruido gran parte de la naturaleza, hemos extinguido especies que desgraciadamente solo quedan en la memoria de investigaciones o de libros, pero que hoy en la actualidad ya no están. Creo que nosotros como especie hemos destruido parte de la naturaleza y justamente este tipo de literatura en donde encontramos que dentro del género de terror los animales terminan rebelándose contra el ser humano, no es de extrañar cómo se invierten los papeles y el humano pasa de ser depredador a convertirse en una presa. Entonces vamos a dedicar este especial para aquellas especies animales que el ser humano ha considerado inferior, pero cuando estos se unen para atacar al ser humano, nos superan. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que son obras ficticias, pero que sí han llegado a suceder ciertos ataques o reportes de animales que usualmente no atacarían a un ser humano, pienso que el terror que nos reflejan este tipo de historias es creer que el ser humano es como el centro de todo, pero si un día, si los animales se rebelaran contra los humanos, la verdad sí nos superarían en número y acabarían con nosotros. Entonces, porque hay que contar en cuenta, por ejemplo, hay que tener en cuenta desde aves, animales marinos, animales terrestres, insectos, reptiles. Si un día todos ellos se unieran, sí acabarían con la especie humana. Entonces, pues, bueno, esta es la idea de este tipo de géneros. Y vamos empezando con el top de cuando la naturaleza ataca. Empezamos con autores clásicos y no podemos dejar de lado al gran señor Edgar Allan Poe, con con el texto del poema El Cuervo. Este texto tan emblemático, tan amado por la mayoría de los lectores de terror y especialmente aquellos seguidores de Edgar Allan Poe, ya que a través de este poema el protagonista, donde tras haber perdido al amor de su vida, y hasta que una noche un ave se posa sobre el dintel de la puerta, sobre el busto de Palas, y este hombre dentro de su locura entabla un diálogo con el cuervo, que no sabemos si es un ave común o un ave que representa como un emisario de los muertos, para darle un mensaje que se repetirá a lo largo del texto: nunca más. El cuervo es la especie el cuervo es la especie que termina siendo como la más admirada dentro del género gótico, porque es color negro, se posa,
puede estar emparvada, pero también puede ser solitario. Este animal que siempre lo relacionamos con lo gótico y con lo sobrenatural será el protagonista principal de este poema titulado El Cuervo. Y si de aves se trata, también no podemos dejar de lado una obra clásica que Alfred Hitchcock adaptó a la pantalla grande, y se trata de Los pájaros de Daphne du Maurier. Esta obra yo la leí hace años. Es un texto, puede decirse como una novela corta, pero que nos expone uno de los terrores máximos cuando las aves, estos animales tan dóciles, que la mayoría de estas especies no atacarían al ser humano, que sin embargo un giro en la naturaleza ocurre y de repente las aves comienzan a atacar a los humanos. La novela de Daphne du Maurier, a diferencia de la película de Alfred Hitchcock, porque las tramas son distintas, pero la idea en común es que las aves se rebelan contra el ser humano. En la obra de Daphne du Maurier tenemos más bien a una familia de granjeros que de repente comienzan a escuchar las noticias que algo está pasando, pero las aves comienzan a atacar a los humanos. Y lo más aterrador es ver cómo los vecinos o las personas aledañas a la comunidad comienzan a ser atacadas y asesinadas por las aves, y por lo que esta familia no le queda de otra más que refugiarse en su propia casa. Son estas casas antiguas donde las ventanas tienen como sus propios protecciones de madera, no recuerdo el nombre, pero protegen las ventanas con esas protecciones. Y bueno, lo desesperante de esta historia es el hecho de estar encerrado en un lugar sin saber si realmente el apocalipsis ha pasado o no, pero es una historia donde poco a poco, yo al menos en lo personal, yo sentí mucha desesperación al no saber cómo los protagonistas van a defenderse o van a sobrevivir al ataque de millones y millones de aves que tienen el único objetivo de atacar al ser humano, picotearlo hasta dejarlo sin vida. Y bueno, y es una historia desesperante, claustrofóbica, porque se van agotando los recursos, se va agotando el agua, los alimentos, y es como de, pues va a haber un momento en que tienes que salir de ahí, pero pues toca enfrentar estos terribles peligros. Y aquí les dejo esta recomendación que viene siendo Los pájaros. Luego tenemos a las mascotas, a estos animales que adoptamos y que les damos asilo en la casa, les damos alimento, los paseamos, jugamos con ellos. Se nos hacen tiernos, y lo aterrador es un día en que estos animales tan dóciles comiencen a atacar al ser humano, ya que en la vida real, si lo llegan a hacer, realmente sí representan una amenaza. Primero vamos a hablar de los gatos. Los gatos hoy en la actualidad, y bueno, creo que también a lo largo del tiempo, se han convertido en la especie animal favorita de muchas personas, porque los gatos son una especie felina que se ven muy adorables, juguetones, tienen expresiones muy tiernas que dan así como ganas de tenerlos abrazados, pero pues la realidad es que los gatos, algunos de ellos son muy huraños y no se dejan abrazar, son muy desconfiados, pero las garras, las uñas, son un instrumento de cacería, y que si un humano los llega a molestar, ellos también se defienden y sueltan zarpazos donde pueden dejar herida a una persona. Incluso lo riesgoso es que le pueden sacarle los ojos a alguien con esas garras. Entonces, y si hablamos de gatos, pues obviamente no podemos dejar de lado el texto de El gato negro, nuevamente del autor Edgar Allan Poe. A diferencia del Cuervo, que era un poema donde el cuervo era una especie de emisario simbólico, acá más bien el gato representa el doble de un protagonista que va perdiendo la razón, que va reconociendo que había una maldad en él, y el gato termina siendo como una extensión de este personaje. En El gato negro tenemos un protagonista que nos cuenta su historia, que nunca sabemos su nombre, pero que nos va compartiendo que él era fanático de los animales, era amante de tener mascotas en la casa, hasta que adopta un gato negro llamado Plutón, en donde al momento que lo obtiene, este hombre comienza a perder la razón. Al momento que bebe alcohol, va perdiendo la razón y se vuelve un hombre irascible, violento, con arranques realmente destructivos, al grado de que mata a varios animales, y a Plutón termina lastimándole, sacándole un ojo. Pero a partir de este suceso, la suerte de este hombre comenzará a decaer hasta el grado de perder la casa, pero también ver que su vida corre peligro.
ya que la sombra del gato negro comienza a acecharlo y no se sabe en qué momento puede aparecer y hacer que este hombre pueda cometer el peor de los actos. El siguiente relato, también sobre gatos, se trata de La Squaw, del escritor Bram Stoker. En esta historia corta vemos cómo unos turistas entran a la cámara de torturas de una torre y uno de ellos descubre una gata blanca con su cría. Pero a uno de estos se le ocurre la grandísima idea de dejar caer una piedra y lamentablemente la piedra mata a la pequeña cría. Pero esto provocará que la gata despierte una furia en ella y comienza a perseguir a este hombre que se atrevió a quitarle la vida a su cría. Y no es la muerte común que generaría un gato, pero sí la muerte que provocaría, o la venganza que provoca este gato, es de lo más escalofriante que se pueden llegar a imaginar. Y bueno, les dejo esa recomendación. Y el siguiente gato que también les haría perder la razón se titula El gato infernal de Stephen King, que aparece en una de sus ediciones que se titula Después del anochecer, y es un relato que se ubica desde la época finales de los 80s y tiene una adaptación fílmica que aparece en Cuentos del lado oscuro. En El gato infernal tenemos a un sicario que es contratado por un anciano y que le asigna una misión algo curiosa. No va a ejecutar a un ser humano, sino a un gato que se encuentra dentro de la residencia. Pero lo extraño es que este gato ha estado relacionado con la muerte o las muertes de los habitantes de esta mansión, dejando al anciano como el único heredero, pero también corriendo peligro de que este gato pueda provocarle alguna muerte. El sicario, algo escéptico, seguirá las órdenes porque a final de cuentas se deja guiar por el dinero, pero no descubrirá que efectivamente el gato no será tan fácil de eliminar sin correr varios peligros. Y también dentro de las mascotas favoritas tenemos a los chuchos, a los canes, a los domitos, y bueno, pasamos de los michis a estos animales dóciles que se han convertido por excelencia en el mejor amigo del hombre, ya que a cambio de alimento, cariño, ofrecen protección y defienden a la persona que le está dando refugio. Y estos animalitos tan juguetones, tan dóciles, que les gusta también salir a pasear, a algunos les encanta el agua, estar jugando con ellos, y bueno, que también se han convertido en la especie animal predilecto de varias personas. Están así como entre un perro o un gato. Y bueno, pero también existen historias aterradoras donde los perros terminan siendo los protagonistas y también los principales antagonistas. En primero de ellos tenemos obviamente a Stephen King con la novela Hugo, en donde este perro de raza San Bernardo es contagiado de rabia por un murciélago, provocando que este enorme animal, así como se ven tiernos, pero su tamaño es muy amenazante, provocando el temor de algunas personas que este animal o este tipo de animales pueden llegar a atacar a las personas. Y cosa que sucede realmente en esta historia, en donde una madre y su hijo, cuyo único error fue haber llevado el carro al taller mecánico de un granjero, que es el propietario de este perro, pero el problema es que el perro, al estar infectado, intentará atacar a la madre y a su hijo, por lo cual se protegen dentro del carro, y ante el infernal calor hay dos maneras en cómo pueden morir: o mueren asfixiados por el carro, por el calor, o mueren siendo devorados por el perro. Entonces parece ser que el destino no será nada favorable para esta pequeña familia cuando este perro intente atacarlos. Frank Belknap, seguidor también de Lovecraft y que formó parte del círculo literario, nos ofrece una increíble historia de horror titulada Los perros de Tíndalos. Unas criaturas grotescas que protegen ciertas dimensiones paralelas, pero al momento de que un ser humano intente transgredir estas reglas, estos seres aparecerán para acabar con este ser humano y no dejar que las dimensiones puedan ser transgredidas. En esta historia tenemos como protagonista encuentra la manera de poder traspasar ciertas dimensiones solamente calculando los ángulos,
pero también los ángulos representarán una amenaza al descubrir que a través de ellos pueden atravesar estas horrorosas criaturas que perseguirán sin descanso hasta asesinar a la persona que se atreve a desafiar estas leyes, matándolo de una forma realmente espantosa. Y les dejo esta recomendación. La muerte de una mascota puede ser muy impactante para una familia o para uno de los integrantes. Y bueno, pues ¿quién de nosotros no ha perdido una mascota y le ha sido difícil el proceso de entender que ese animal no estará con nosotros? Por lo tanto, Stephen King toma este dolor de la pérdida y lo transforma en una historia macabra titulada Cementerio de Mascotas, en donde nuevamente el gato será protagonista, en donde en este caso se trata de un gato llamado George. La familia Creed se muda al pueblo de Ludo, en donde a las afueras de esta localidad se encuentra un pequeño cementerio dedicado a las mascotas que han perdido los niños. Por atrás de este se encuentra otro cementerio, un cementerio más antiguo, pero igual de antiguo que la maldad, ya que todo organismo muerto que es enterrado ahí regresará a la vida, pero no será el mismo. En este caso, Lou Creek, el médico y padre de familia, tras descubrir que el gato George ha perdido la vida tras ser atropellado, su vecino Hugh Randall termina convenciéndolo de que entierre el gato en el cementerio Micmac, pero la resurrección de este gato será el inicio de una historia dantesca de resurrecciones demoníacas, en donde la muerte pues en realidad es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, ya que si alguien regresa de la muerte no regresará siendo el mismo y de la manera más dantesca como lo podemos imaginar en esta historia. Y hablando sobre animales que resucitan o regresan de la muerte, tenemos un pequeño relato que forma parte de El Libro de los Muertos, que es un cómic que reúne diferentes historias como a manera de antología, que todas bajo la misma temática, que en este caso vienen siendo muertos que regresan a la vida. Este pequeño relato que me encantó trata sobre cómo un grupo de animales domésticos, perros y gatos, al darse cuenta que varios de ellos han muerto, pues bueno, uno de ellos termina llevando a cabo una especie de conjuro ritual en donde los animales muertos regresan a la vida, pero se convierten en zombies y acabarán tanto con otras especies animales como con humanos. Entonces, esta es una historia muy curiosa, ya que los protagonistas no son los humanos, sino las mismas mascotas, perros y gatos, enfrentándose a una horda de animales zombies. Luego pasamos de los animales domésticos a animales que nos causan cierta repulsión. En este caso hablo de una especie animal que provoca repulsión, que mucha gente lo rechaza y pues, no lo tendría en su casa porque puede portar ciertas enfermedades, pero también a mucha gente le produce como cierto asco. Y hablo de las ratas. Estos roedores que se meten a viviendas, se meten a lugares para robar alimento, pero que también pueden ser portadores de enfermedades, ya que por ejemplo durante la Edad Media la pulga que transmitían estos animales fueron los responsables de esparcir lo que fue la peste negra o la peste bubónica. Pero no hablo en sí de la rata, sino de la pulga fue la responsable de esto. Y bien, por lo tanto la siguiente historia que tiene que ver con estos animales se llama Willard, en donde un hombre atado a su madre abusiva y controladora, una especie de Norman Bates, y que también forma parte de una empresa donde es abusado por su jefe, comienza a desarrollar una extraña relación con un roedor al que le nombrará como Willard, una rata que parece ser muy inteligente y que este animal tiene la facilidad de comunicarse con otras y seguir las órdenes de su amo. ¿Y qué creen en qué consistirán estas órdenes? Pues justamente la venganza. Imagínense el terror de ser devorado por este tipo de animales, ya que uno solo no representa una amenaza, pero estos animales pueden atacar entre varios y ahí empieza el verdadero terror. Otra historia que también tiene que ver con ratas se titula
Las ratas del cementerio. Una historia asquerosa donde vemos como en un panteón de la localidad de Salem, los muertos comienzan a ser usurpados por las mismas ratas. El sepulturero se da cuenta de esto y les da cacería, hasta que se le ocurre la grandísima idea de introducirse a una de las madrigueras para acabar con ellas, ya que le tocó ver cómo estos mismos animales destrozaron un féretro y se llevan el cadáver y no se sabe con qué finalidad. Bueno, uno puede imaginar que se los devoran, pero la realidad es otra. Entonces, cuando el sepulturero entrará a este mundo, a este submundo, mejor dicho, descubrirá lo aterrador, lo repulsivo que puede ocultarse debajo de las tumbas de un cementerio. Y los invito a que conozcan esta historia de las ratas del cementerio. Y bueno, pues pasamos de animales dóciles a animales que causan repulsión, y ahora pasamos a animales que realmente representan una amenaza para el ser humano, ya que estos seres no son nada dóciles y en cuanto huelan y sientan la sangre, nos perseguirán. Hablo de Tiburón, de la novela Peter Beardsley, que obviamente esta novela tuvo su adaptación en la década de los 70 a mano de Steven Spielberg. En la novela vemos cómo en el pueblo costero de Amity varias personas comienzan a desaparecer a las cercanías de la playa, y poco después aparecen sus restos, pero se descubre que fueron carcomidos por una especie depredadora que acecha en las aguas saladas. Un gran tiburón blanco acecha el pueblo de Amity, ahuyentando a los bañistas, por lo cual las autoridades han tomado la decisión de darle cacería a este tiburón. Y qué mejor que recurrir al salvavidas de la localidad y también a un experto cazador de tiburones para darle exterminio a este escualo que acecha en las aguas saladas. ¿Quién diría que la novela de Peter Beardsley inspiraría después no solo a Steven Spielberg, sino también a otros directores que también explotarían la temática de los tiburones? Bueno, pues hay millones de películas, no solamente la de Steven Spielberg, incluso hasta la Tornado de tiburón, ¿cómo se llama? Sharknado, en donde un tornado arrastra tiburones y los avienta a las ciudades y los tiburones se van comiendo a la gente, ¿no? Pero hubo otra película que me encantó después de Tiburón, porque creo que fue como la película más emblemática. Hay otra que se llama, aquí en México le pusieron Alerta a lo Profundo, creo que en inglés se llama Deep Sea, algo así como Mar Profundo o Azul Profundo, no recuerdo honestamente bien el título en inglés, pero en español se llama Alerta a lo Profundo. La diferencia es que en esta película se trata de una científica que, laborando en un centro subterráneo que está debajo del mar, están estudiando los tiburones para desarrollar una vacuna contra el mal de Parkinson y el Alzheimer, si no me equivoco. Pero al momento que inyecta esta vacuna con los tiburones, estos desarrollan una superinteligencia y comenzarán a darle cacería a los humanos que están dentro de este centro de investigación. Y bueno, pues hasta aquí, criaturas de la noche, les dejo estas recomendaciones. Y bueno, también les recuerdo que hay más obras que también abarcan más sobre animales, porque también, por ejemplo, no hemos abordado a los bichos. Por ejemplo, hay películas sobre abejas asesinas, también sobre cucarachas, que también son otro de los bichos más repulsivos, que me hizo recordar la historia de Creepshow, en donde la historia se titula La invasión de las cucarachas, en donde un hombre obsesionado con la limpieza y la higiene comienza a ser invadido su departamento, que en realidad era una fortaleza, por cientos de estos animales que comienzan a subírsele encima. Así que bueno, ¿qué te puede hacer una cucaracha? A menos que esté volando, pero cientos de ellas pueden representar también una amenaza. Y recuerden que las cucarachas han sido la especie que han sobrevivido por el largo de los tiempos. Y bien, hasta aquí dejamos estas recomendaciones, criaturas de la noche. Esperamos también leer sus respuestas y no nos vamos sin antes decirles descansen en paz.